Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios. Y hoy queremos plantear esta pregunta
a nuestros amados televidentes. ¿Cómo enfrentar la enfermedad? De verdad es un gozo muy grande llegar a través de Canal 27, el canal que predica la verdad y el canal que también nos enseña y nos bendice a través de sus series realmente impresionantes, como es la de Génesis. Pues hoy queremos hablar de esa interrogante, ¿cómo enfrentar la enfermedad? Yo creo que en tiempos como los que vivimos, en plena pandemia, cuando hay una alza y nosotros debemos cuidarnos, guardar los protocolos, los distanciamientos y no quitarnos la mascarilla, es muy importante. Cuidémonos como pueblo de Dios, porque si alguna cosa se nos demanda es ser prudentes. Y eso va a evitar que muchas de las partes de nuestro cuerpo sean afectadas. Hoy hicimos una pregunta, pero antes hablemos cuál es la palabra que define la enfermedad. En el griego se usa la palabra asteneo. La palabra asteneo está formado de dos, sin o carente, y esteneo, ¿qué quiere decir? Salud o fortaleza. Entonces, cuando decimos juntamente asteneo, estamos diciendo sin fortaleza, o sea, una persona enferma, débil, necesitada. También la palabra asteneo hace referencia a estar cansado, a estar desmayado, falto de fortaleza, incluso la incapacidad de producir buenos resultados. Mire todas las implicaciones que tiene la palabra asteneo, que quiere decir sin fortaleza. Lo contrario, estar enfermo, desprovisto de fortaleza, desprovisto de entusiasmo, de ganas, de energía. Correcto. Muy bien. Ahora, la palabra enfermedad, ¿cómo la definimos en castellano? Cuando hablamos de enfermedad, ¿a qué le estamos haciendo referencia o de qué estamos hablando? Y yo creo que es una alteración leve o grave. Puede ser una alteración muy leve o puede ser grave del funcionamiento normal de un organismo. Un organismo es un ser vivo y cuando éste no funciona normalmente, entonces se dice que está enfermo. O también puede ser de algunas de las partes debido a una causa interna, allá dentro de nuestro cuerpo, o externa, provocada por virus, por el ambiente en el cual vivimos. Así que eso es básicamente lo que quiere decir en el castellano enfermedad, alteración leve o grave del funcionamiento normal de nuestro cuerpo o de un organismo en general, que ya podemos decir que la causa puede ser interna o externa. Muy bien. La enfermedad naturalmente altera nuestra vida, altera los estilos de trabajo, altera todo lo que hacemos, altera aún a nuestra familia porque somos parte de un sistema y como somos parte de un sistema, todas las partes están intercomunicadas y una parte afecta a la otra. No se puede decir que un miembro de nuestra familia puede estar enfermo y todos los demás tranquilos y de repente usted platica en la calle y le dice, mira, cuéntame, ¿cómo está tu mamá? Tengo rato de no verla, ¿cómo está? Y usted le dice lo más fresco y con franqueza, no, ella como que está muy enferma, según parece vos como que se va a morir. Usted se quedaría extrañado y diría, pero ¿cómo este fulano va a hablar así de su mamá? Porque entendemos que siendo un sistema intercomunicado como familia, lo que le pasa a un miembro de nuestra familia, al más pequeñito, al más grande, al más anciano, al más joven, nos altera a todos. Todo es alterado en el seno de la familia. Por eso qué importante es que bajo la gracia y bajo el favor de Dios, este día podamos hablar mediante la dirección y la gracia y el favor del Espíritu Santo, podamos hablar realmente cómo su gracia nos hace enfrentar la enfermedad. Recuerde que estamos hablando de la gracia. Hablar del Evangelio, hablar de la palabra de Dios es hablar de la gracia abundante de nuestro Señor para con nosotros. Así que hablemos de su gracia, cómo su gracia nos hace enfrentar la enfermedad. Todos nosotros de alguna u otra manera hemos pasado por esta crisis de estar enfermos, aún en este momento que usted puede tener encendido su receptor de televisión y estar sintonizando Canal 27, puede que en esta misma hora usted esté con un quebranto de salud, usted está con un daño interno en su cuerpo o bien un miembro de su familia, cerca o lejano. Entonces no es ajeno a nosotros. Ahora, su gracia, dijimos, nos hace enfrentar la enfermedad. Enfrentamos la enfermedad, miremoslo primero con humillación. Y para eso vamos a tomar el pasaje de Marcos capítulo 5. Queremos que usted, si quiere acompañarnos, tenga abierto
el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y los versos 21 y 22 que ahora vamos a tomar. Jesús venía del otro lado del lago y llegó hasta estas playas, y cuando llegó a la orilla, dice la palabra, había mucha gente esperando verlo. Jesús era, por la misma gracia y favor de ser Dios, atraía, causaba expectación. Todos querían estar cerca de él, querían verlo, querían escucharlo, querían estar cerca. Y dice la Escritura en el verso 21 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. Y dice en el verso 22, en esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús, se echó a sus pies. Detengámonos un momento. Todos estaban atraídos por nuestro Señor Jesucristo cuando llegó con sus apóstoles a la orilla. Y dice que las multitudes se acercaron, pero se acercó un hombre importante llamado Jairo. Este no solo se acercó apresuradamente a Jesús, sino dice la palabra que se echó a sus pies. Entonces, por eso decimos que cuando enfrentamos una situación difícil, una enfermedad, en este caso, que es el tema que estamos hablando, lo primero que debemos hacer es humillarnos. En esta historia, Jairo se humilla a los pies de Jesús, dice, se echó a sus pies. Y usted sabe lo que eso es, no dice se paró frente a él, o no dice estuvo erguido frente a Jesús, o estuvo de pie, dice se echó a sus pies, que habla de estar de rodillas, habla de estar inclinado, habla de estar postrado, habla de estar tendido a los pies de Jesucristo. Se nos expresa que se acercó como uno de los principales que era de la sinagoga, su nombre Jairo, se escribe Jair, o algunos lo pronuncian Jair o Jairo, padre de una niña de 12 años. Entre los ancianos tenía la responsabilidad, como principal de la sinagoga, tenía la responsabilidad del orden del culto los días sábados, que era cuando el pueblo de Dios se reunía en las sinagogas. Pertenecía a una clase que generalmente rechazaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No lo aceptaban por lo que él decía y por lo que él representaba. Entonces eran contrarios, pero la grave enfermedad de su hija lo hizo impulsarse y buscar a Jesús. Aunque él sin duda no estaba de acuerdo con Jesús, con sus enseñanzas, con lo que él decía hacer, y era representante de los principales de la sinagoga, sin embargo, en estas circunstancias, sabiendo lo que Jesús había hecho, conociendo todos los eventos, las situaciones que habían pasado en torno al ministerio de Jesús, ya la noticia había corrido por todos lados de los milagros, de la virtud sanadora que Jesús tenía y cómo tantas personas, sea el problema que fuera, habían salido de sus crisis, de sus problemas y enfermedades. Entonces Jairo lo más que hace es acercarse a Jesús y olvidarse de lo que todo el conglomerado de fariseos y los principales de la sinagoga y todos aquellos grandes líderes pensaban acerca de Jesús. Él lo que vio fue su necesidad y esa enfermedad que su hija estaba padeciendo de 12 años, sin duda, no se dice más, pero me imagino que era la hija única que Jairo tenía. Era su hija única, y usted sabe lo que es una nena, una jovencita para un padre. Por lo regular, siempre los varoncitos se pegan mucho con la mamá, y las nenas y las jovencitas se pegan mucho con el papá. Y entonces había una relación muy especial, sin duda, entre Jairo y su hijita de 12 años. Entonces, esto lo impulsó a él a humillarse delante de Dios, a buscar la ayuda en aquel que era la vida, en aquel que traía salud, en aquel que traía sanidad, en aquel que conocía el corazón del hombre. Así que esto le hizo llegar humilladamente delante de su hija. Pero entre tanto que él llegaba y se echaba a sus pies, la palabra de Dios dice que en ese mismo momento su hija había fallecido, ya su hija estaba muerta. Jesús notó la llegada de aquel hombre principal y dice que Jesús, al verlo y cómo se echó a sus pies y cómo se arrodilló ante él, en las diferentes versiones se puede leer, se postró, se inclinó, se arrodilló.
todo nos conduce a ver una actitud de rendimiento, de sometimiento y de humillación delante de Jesús. Hermosa actitud de aquel principal de la sinagoga llamado Yair o llamado Jairo. Este varón ante Jesús, al solo verlo, dice la palabra de Dios, se echó a sus pies, se humilló delante del Rey de Gloria. A pesar de su posesión, o mejor dicho, su posición, el lugar que ocupaba, sabía que el único que podía ayudarle justamente era Jesús. Claro está que cuando Jairo se está humillando delante de Jesús, él aún no sabe, como ya explicamos, que en ese mismo momento su hija ya había muerto. En otras palabras, podíamos decir, ya era inútil que él hiciera todo esto. Ahora, ¿qué aplicación hacemos a nuestra vida como hermanos en la fe, como pueblo de Dios, como cristianos evangélicos o por nuestros amigos que están a través de la bella señal de Canal 27 y que nos permite ver este desfile de sermones todo el día domingo donde siervas y siervos de Dios comparten el poderoso mensaje de la bendita palabra que redime, que salva, que confronta la vida del ser humano? Gracias a Dios por todo ello. Pero ¿cuál es la aplicación que podemos hacer? Saber, hermana y hermano, amigo y amiga que nos sintoniza, saber que lo primero que debemos hacer ante toda situación difícil de enfermedad que atravesemos en nuestro propio cuerpo o en un miembro de la familia o en un miembro de la iglesia o cualquiera de aquellas personas que amamos, lo primero que debemos hacer es humillarnos delante de Dios, venir ante Él y decirle, Señor, no entiendo la situación, Señor, no sé qué hacer, y hacerlo con sencillez de corazón, postrándonos ante Él, en intimidad, hablar con Él. Sabemos todo lo que esto produce, saber aceptar el proceso que hay en la enfermedad. Todo poder y toda autoridad viene de Jesús, y lo buscamos a Él en medio de la enfermedad. Sabemos que por muy mal que sean los pronósticos o los diagnósticos o los análisis o los veredictos médicos, sabemos que Él es la vida. Y uno puede llegar y decirle, Señor, esto es lo que los médicos dicen, esto es lo que los laboratorios señalan, esta es la situación que estoy viviendo o vive mi familia o un miembro de mi familia. Y Señor, yo no dudo de que esto sea falso, no dudo, Señor, de que esto no sea así, pero Señor, yo sé que tú eres el dador de la vida, yo sé, Señor, que sobre ti está toda autoridad y todo poder, y yo me postro ante ti, me humillo delante de ti, porque confieso con mis labios y con mi boca que toda gracia y todo poder y toda bendición y toda salud de ti proviene. Tú eres la vida. Tú eres mi escudo, te necesito, reconozco que no hay nadie fuera de ti. A tus pies rindo mi ser, Señor, mi corazón, tú eres mi Dios y mi Señor, la roca de mi salvación, mi escudo, mi protector, mi sanador, el que levanta mi cabeza. Tú fuiste quien puso sus manos de amor sobre el cuerpo de la suegra de Pedro estando en alta fiebre y ella sanó. Y vengo a ti, Señor, por tus poderosos hechos. Y vengo a ti postrado y humillándome, porque sé, Señor, que solo en ti encuentro la sanidad que ahora pido. Eso es una actitud de humillación, una actitud en que reconocemos que todo está fuera de nuestro control. No que estemos negando el diagnóstico médico, no que estemos negando los análisis de aquellos que conocen del área afectada del cuerpo y saben lo que están diciendo, no lo estamos negando, porque Dios les ha dado la sabiduría, la preparación y el entendimiento, pero nosotros estamos siguiendo un grado más allá y nos humillamos delante de aquel que tiene el control de todas las cosas, de aquel que dice, yo soy tu sanador, yo soy el que levanta tu cabeza, yo soy el que puede sanar toda dolencia de tu cuerpo. Qué importante, cuando usted y yo enfrentamos la enfermedad humillándonos. Mire lo que hizo Jairo. Sabía que su hija estaba gravemente enferma. Buscó a Jesús y se humilló delante de él pidiendo su ayuda. En segundo lugar, enfrentamos la enfermedad con fe. Nosotros sabemos como pueblo de Dios, usted sabe lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que cuando nos acerquemos a Él,
creamos en Él y podamos agradar tu corazón. Porque sin fe es imposible agradar el corazón de Dios. Entonces confiamos en Él. Jairo se humilló delante de Jesús y luego con profunda fe, Jairo, aquel principal de la sinagoga, le rogó. Y dice el verso 23 de este mismo capítulo 5 de Marcos, y le rogó mucho. Mire cómo dice la versión esta. Y le rogó mucho diciéndole, mi hija está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Versión de la Dios habla hoy. Observemos las acciones de Jairo. Según la versión del Dios habla hoy, le rogó mucho, dice la palabra. Le rogó mucho. Y usted sabe lo que es rogar. Sin duda usted ha estado en situaciones que suplica y ruega. Algunos lo hicieron con la actual esposa, la rogaron un montón para que fuera su novia y luego se convirtiera en lo que hoy es su esposa y la madre de sus hijos. Hubo una rogativa, un ruego, yo no sé de qué tipo, tal vez ante una negativa de un trabajo, sabiendo usted que aquella persona que le estaba negando las cosas se las podía dar y le podía dar una oportunidad, y usted le rogó una y otra vez, rogó con todo su corazón para que aquella persona le pudiera atender. De la misma manera, dice que Jairo, con esa fe que se movía en su corazón, le rogó mucho a Jesús diciéndole, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Es importante las palabras de Jairo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Sabía lo que Jesús había hecho en otras situaciones, sabía cómo Jesús había dado sanidad en otros lugares, sabía cómo Jesús había procedido. Por eso Él es muy claro y le dice, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Había una fe confesada claramente en los labios de Jairo, en plena certeza que sabía que Jesús era la solución, por eso suplicaba, rogaba y se humillaba. Es importante la nota que dice, ven a poner tus manos sobre ella. Una fe rotunda, una fe sincera, tenía el conocimiento de cómo Jesús lo había hecho en otras oportunidades. La Biblia al día, esta versión lo dice de esta manera, dice en el verso 23 que estamos leyendo del capítulo 5, suplicándole con insistencia. Mire esta versión de la Biblia al día, dice, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. La palabra de Dios para todos dice, le rogaba mucho, mi hijita está a punto de morir, te pido que vengas y coloques tus manos sobre ella para que se mejore y siga con vida. Todas tienen la misma connotación, un ruego, una súplica y el hecho de que Él venga y ponga sus manos sobre aquella jovencita. En cada versión destacan estos dos hechos, rogar intensamente y saber por fe que era cuestión de que Jesús simplemente fuera y pusiera sus manos y la niña sería sanada y tendría vida. Qué importante es esto, qué importante, hermana, hermano y amigo, usted que sintoniza la potente señal de Canal 27, usted que también es un fiel ofrendante, un socio honorario, bendecimos su vida. Muchas gracias por esas ofrendas, muchas gracias por ser parte de este proyecto de Canal 27. Qué difícil es poder agradar a Dios si no tenemos fe. Cuánto nos enseña la vida de Jairo en la actitud que él toma, cómo él suplica, cómo él ruega una y otra vez, ven y pon tus manos sobre mi hija para que ella sane y viva. Una confianza que la está depositando en aquel que sabía que tenía una respuesta a la situación tan difícil que él estaba pasando en angustia y en ansiedad. Por eso, cuando uno va a la palabra de Dios y lee la primera carta del apóstol Pedro, dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, podríamos decir toda ansiedad, toda desesperación, toda angustia, todo desconsuelo, toda falta de esperanza, todo eso vaciémoslo delante de Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque no es en vano hacerlo, porque no es en vano depositar nuestra confianza, nuestra fe y vaciarnos
delante de Él. ¿Cuántas preocupaciones usted está pasando? ¿Cuántas situaciones usted puede estar viviendo en estos mismos momentos en que está escuchando esta bendita palabra que le trae vida, que le trae salud, que le trae sanidad, que le trae fortaleza, que le ayuda a vencer ese asteneo, esa falta de fuerza, esa falta de fortaleza, esa falta de poder? Y Dios puede venir a través de nuestro Señor Jesucristo y traerle sanidad. Pero tenemos que hacer algo, movernos en fe, primero en humillación, luego movernos en fe, confiar en Dios, vaciar. ¿Usted sabe lo que es vaciar? ¿Alguna vez usted tuvo algún recipiente de agua, una cubeta, una tinaja, un balde, una jarra, y hizo esto, la volteó en un lugar X y la vació? ¿Qué quiere decir? Que echa todo, que no queda nada en el recipiente, en la jarra, en la palangana o en el vaso. No queda nada porque usted lo vació. Quiere decir, lo desocupó todo. Y lo que estamos diciendo a través de esto es que de la misma manera usted debe vaciarse completamente en humillación delante de Dios, ahí en su tálamo, ahí en su cuarto, ahí en un lugar propicio o en el altar de su iglesia, del templo donde usted va. Vaya y vacíe todo su dolor, toda su tristeza, toda su angustia, toda su ansiedad delante de aquel que es la vida. Quiera Dios que lo podamos hacer con todo nuestro corazón, pero también, en tercer lugar, enfrentamos la enfermedad con fortaleza. Es decir, no solo nos humillamos ante el cuadro doloroso, no solo con fe acudimos al Rey de Gloria, sino en segundo lugar, también nosotros, llenos de la fortaleza que proviene de Él, acudimos a Él. No cabe duda que la fe de Jairo, y ahora queremos meter la otra historia que está inmersa en este mismo capítulo 5. Hay dos historias que van cabalgando al mismo momento. Una es Jairo y su necesidad de sanidad de su hija que está muriendo. La segunda es una mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre, y los dos, revestidos de fortaleza, acudieron en condiciones inhóspitas, inadecuadas a Jesús. Había mucha multitud. Jesús venía llegando muy cansado sin duda. Eso no le importó a Jairo, y lleno de la fortaleza interna de su corazón, fue hacia adelante hasta llegar a postrarse a los pies de Jesús. En el caso de la mujer, dice el verso 24, Jesús, hablando todavía de Jairo, fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándolo a su alrededor. Es decir, lo apretaban, lo estrechaban, porque era una gran multitud. Y otra vez lo repetimos, todos querían estar cerca de Jesús. A veces ocurre con un candidato político o ocurre con un siervo muy destacado en el campo de la predicación, de la enseñanza, de la profecía o lo que sea, o un cantante, un salmista, que la gente quiere tomarse fotos, estar cerca de ellos. Y qué lindos aquellos siervos y siervas de Dios que tienen esa nobleza, esa sencillez de corazón, de acercarse a las personas, dejarse tomar una fotografía. Es un gran privilegio, pero hay quienes se llenan de un poquito de soberbia y de orgullo, mayormente si ya tienen cierta fama, cierto prestigio, ni se les pueden acercar a ellos, porque incluso hasta con guardaespaldas andan. Bueno, eso es problema de cada uno, pero lo importante aquí es ver que Jairo sobrepasó a la multitud y se echó a los pies de Jesús. Y cuando lo escuchó y vio su situación, dice la palabra de Dios que fue con él, pero también la palabra de Dios nos dice que lo apretujaban, que mucha gente lo estrechaba porque era una multitud. ¿Y qué pasó acá? Mucha gente quería estar cerca de él y lo apretaban y lo estrujaban. Y la mujer vio a Jesús, sabía que por su condición ella no podía acercarse ahí, era considerada inmunda. Tenía 12 años, y dejemos que la palabra de Dios no lo diga. Vamos al verso 25. Dice la palabra aquí en Marcos 5:25. Y entre la multitud, dice la palabra de Dios, había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Verso 26, dice esta misma versión, Dios habla hoy. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía,
sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, dice esta versión, iba de mal en peor. ¿Qué condición? ¿Qué cuadro más doloroso? Y dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto o la capa o aquello que flotaba a sus espaldas. Ella había dicho, si tan solo tocar el manto, seré sana. Esta mujer de la misma manera se humilló porque subió al traje. Algunos se molestaron al verla y sabían quién era. Tenía 12 años de estar padeciendo esto. Ya era una noticia común, ya todos sabían de qué mujer se trataba y algunos se separaban de ella porque la consideraban inmunda. Fíjese esas condiciones. Siempre estaba emanando sangre, siempre su situación era así, había gastado toda su fortuna y no le había servido de nada. Había estado en manos de muchos médicos y nadie había podido hacer nada. Pero ella dijo, Jesús es el sanador, Él es el que viene haciendo milagros, Él es el poderoso de Israel, yo voy a ir a Él. Y no importa lo que la gente me diga, se humilló, se arrastró entre la gente y solo quería extender sus manos, no quería ni siquiera llegar a los pies de Jesús, no quería ni siquiera que Jesús la viera, todo lo que quería era tocar su manto. Porque una fe interna la movía y llena de esa fortaleza que le hizo perder la vergüenza, que le hizo perder los insultos y todo lo que le podían decir, se acercó a Jesús. Qué lindo. Y el verso 28 dice, porque ella pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Y en el verso 29 dice la palabra de Dios, al momento. Quiere decir que una vez que logró filtrarse y llegar hasta el manto y tocarlo, dice, y al momento el derrame de sangre ¿qué pasó? Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Verso 30, Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Quién ha tocado mi capa? ¿Quién ha tocado mi manto? Claro que algunos de sus discípulos le dijeron, Jesús, estás viendo tanta gente y tú preguntas quién me tocó. En otras palabras están diciendo, estás haciendo una pregunta ridícula. ¿Cómo es que te aprieta la gente y tú dices, quién me tocó? Te están tocando miles de manos, miles de cuerpos. Pero Jesús no se refería a esa clase de roce y de toque, se refería a un toque de fe, a alguien que sabía que con solo acercarse a Jesús podía tener sanidad en su cuerpo. Por eso es que sus discípulos esto no lo podían entender y por eso en el verso 31 se nos dice, sus discípulos le dijeron, ves que la gente te oprime por todos lados y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Verso 33. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo que lo que le había pasado, fue y dice, mire, y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Verso 34. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Las situaciones son semejantes. En este caso vemos un milagro de sanidad inmediato. Tan pronto como ella llegó a los pies de Jesús y logró tocar ese manto, fue sana. Cuando Jesús empezó a indagar quién le había tocado, porque sabía que esa mano que había llegado a tocar su manto no era la mano de todos aquellos, no era la mano de toda aquella gente que caminaba cerca de él. Esta mano venía inundada de fe, venía inundada de fortaleza. Era una mano que se humillaba, era una mano que confiaba, era una mano que fortalecía y no importándole lo que la gente pudiera decir, buscó su sanidad en Cristo Jesús, soportando la vergüenza, soportando el oprobio, soportando cuantas cosas se dijeran de ella y cuantas cosas, sin duda algunos le lograron dar paso porque sintieron feo que ella pasara cerca y se hicieron a un lado y esto le facilitó a ella poder tocar el manto de Jesús. Ahora,
¿Acaso no es lo mismo que nosotros debemos hacer ante la enfermedad? Seamos llenos de la fortaleza de Dios. Hay situaciones donde tenemos que enfrentar cosas que nos parecen ridículas. Sin duda lo que le voy a contar rápidamente lo va a poner un poquito en incertidumbre. Hace muchos años yo visitaba una iglesia del Nazareno en San Miguel Dueñas. Era una iglesia que comenzaba, tenía una enramada para ese entonces. Y era una fiesta especial, y como yo era el encargado de las iglesias en esa área de Zacatepeques, fui a San Miguel Dueñas y llegué esa noche con mi esposa. A esas alturas a mí me habían dado un diagnóstico ya en uno de los principales hospitales de esta capital de que era posible, por todos los síntomas y los análisis, que yo tuviera un cáncer en el colon. Lo sabía y estaba preparándome para los siguientes pasos, la operación o todo lo que fuera necesario. Mi madre, que Dios me regaló, ella lo padeció y de eso murió. Así que no era nada extraño que yo también lo pudiera padecer. Lo cierto es que estaba esa noche ahí y justamente predicamos la palabra, y después el Espíritu Santo nos movió a ministrar sanidad, y empezamos en aquella noche fría allá en San Miguel Dueñas a poner nuestras manos sobre todos los hermanos y hermanas, y estuvimos orando largo rato por sanidad. Pero sucedió algo curioso al final. Una persona sencilla que estaba presidiendo, un muchacho, me recuerdo, no sé su nombre ahora, no lo recuerdo, pero sí recuerdo su imagen. Él se vino para enfrente y me dijo: pastor, quiero orar por usted. Y cuando me dijo esto, se abalanzó sobre mí, pero venía tan violentamente, tan fuerte, que yo no resistí su peso. Bueno, y aparte no soy muy fuerte, y caí de espaldas no había piso, era pura tierra. ¿Sabe qué fue lo que le digo que lo hubiera sacado a cualquiera de sus casillas? Que este hombre, cuando vino a orar por mí, se embrocó sobre mí, se puso sobre mí ahí en el suelo y ante toda aquella gente que estaba ahí, y clamó a Dios porque Dios me diera sanidad, porque Dios pusiera su mano de amor, porque Dios pusiera su mano de sanidad sobre mí. Y para gloria y honra del que vive en un cuadro que para muchos parecería ridículo, Dios puso su mano de amor, y hasta hoy día vivo liberado de esa enfermedad. Dios sanó, Dios trajo sanidad a través de nuestro Señor Jesucristo a mi cuerpo, por obra de alguno que creía en Él, y no le importó hacer el ridículo, no le importó hacer lo que iba a hacer, y Dios obró de una manera maravillosa. A veces suceden cosas así en que uno se llena de fortaleza. En ese momento yo no pensé en la situación que estaba, yo no pensé que estaba tendido sobre el suelo y que había otro hombre sobre mí. No lo pensé, lo único que pensé era en lo que Él estaba haciendo. Lo único que pensé es que había un Dios poderoso que podía hacer un milagro, y lo hizo, gloria a Dios. Pero usted, como yo, amado hermano y hermana, amigo y amiga, necesitamos esa fortaleza que viene de lo alto, esa fortaleza que nos hace perder la vergüenza, esa fortaleza que nos hace perder los protocolos muchas veces para buscar la gracia y el favor y la salud de aquel que vive para siempre. Pero al final, en cuarto lugar, queremos decir que enfrentamos la enfermedad no solo con humillación, con fe y fortaleza, sino también con serenidad. Eso nos hace falta a muchos. Ser serenos ante la situación que podamos estar viviendo, tener ese aplomo, esa tranquilidad de decir: todo está bajo el control de Dios. Algo semejante a lo que hizo Pablo cuando iba rumbo a Roma, y aquella barca en que lo llevaban preso junto a más de 200 personas ahí empezó a tener problemas por la tormenta, y era de hecho que iban a naufragar, y pasaron varios días y ellos no comían, lanzaron todo por los bordes buscando defenderse, buscando llevar a puerto seguro aquella barca. Sin embargo, por gracia de Dios, Pablo pudo recibir palabra de Dios que le dijo: ninguno de los que van contigo van a perecer. Ninguno va a perecer, yo salvaré tu vida y llegarás hasta Roma. Y cuando Pablo recibió esta palabra, aquellos hombres estaban en ayunas, no comían de la desesperación de estar luchando por días y días con aquella tormenta. Y Pablo les pudo decir:
he recibido palabra de Dios. Así que comamos, ya no estemos más preocupados porque ninguna vida se va a perder. Aunque usted sabe que la barca se hizo pedazos y todos salieron con tablas hasta la isla de Malta. Sabemos la historia, pero lo cierto es que la palabra se cumplió. Pero el punto que quiero hacer y sacar a luz acá es el hecho de la serenidad de Pablo, la tranquilidad de decirles, Dios me ha dicho que ninguno va a perecer. Así que comamos, disfrutemos de esta comida, llenémonos de tranquilidad. ¿Cuántos hay que en medio de la enfermedad pierden la tranquilidad, pierden el favor de Dios y se llenan de angustia y de desesperación? Dice la palabra en el verso 35, como ya leímos, mientras él aún hablaba, vinieron a casa de la casa del principal, es decir, de Jairo, vinieron de su casa a él diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Le llegaron a decir, Jairo, por favor, ya no molestes al maestro, sal de esta multitud, sal de esta apretazón, ya no lo lleves a casa, es inútil. La niña ha muerto. Jesús oyó y le habló a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente, tu hija vive. Qué importante es cuando usted y yo, en medio de una situación difícil, nos podemos llenar de la gracia, del favor de Dios, de esa tranquilidad que proviene de Él y decir, Señor, todo esto está en el control tuyo, todo esto está bajo tu autoridad, todo, Señor, no es desconocido para ti. Claro, alguno me dirá desde casa o ahí frente a su pantalla de televisión, ay, pastor, qué fácil es decirlo, usted parado allá y yo acá, qué fácil es decirlo metido en sus zapatos, pero yo quisiera que usted estuviera metido en mis zapatos. Pero le quiero decir esto, hay alguien que está metido en sus zapatos y es Cristo Jesús. Y Él le dice, no temas, cree solamente. Todo lo que Dios quiere hacer a través de esta enfermedad, a través de este padecimiento en tu cuerpo o en un miembro de tu familia o alguien de tus seres queridos, todo esto tiene un propósito y una razón de ser. Es para que Dios sea glorificado. Y lo digo así, pase lo que pase, Dios será glorificado porque has serenamente, llenándote de paz, has depositado tu confianza en Él diciendo, Señor, en ti esperaré, en ti confiaré, en ti, Señor, encuentra paz mi alma, en ti, Señor, en medio de la tormenta puedo encontrar sanidad. Así que entonces, en otras palabras, Jesús le dice a Jairo, guarda la tranquilidad, cree solamente y verás la gloria de Dios. Y luego se fue con él, marchó hasta la casa y en el verso 37 dice, y no permitió que nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis tanto? ¿O por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, dijo Jesús. Y en el verso 40 dice, y se burlaban de él, Y mire lo que Jesús hace. Echando fuera a todos, tomó al padre, o sea, Jairo, y a la esposa de Jairo, la madre de la niña, y a los que estaban con él, es decir, a los discípulos que ya mencionamos, y entró donde estaba la niña, entró al aposento donde tenían a aquella niña de 12 años tendida, verso 41, y dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente de lo que estaba pasando. Verso 43, pero Jesús les mandó mucho que a nadie supiese y dijo,
que se le diese de comer. Jesús mandó que nadie supiese de aquel milagro que había sucedido, pero también dijo, denle de comer, tiene hambre. Sin duda la nena cuando despertó no sabemos cuánto tiempo había estado sufriendo en este lecho, agonizando hasta que murió, y ahora se despertó y lo que tenía era hambre. Tenía vida, y cuando tenía vida quería fortaleza, quería alimentarse. Y Jesús dijo, no cuenten esto a nadie y denle de comer. Es tiempo de celebrar, es tiempo de comer, es tiempo de darle gloria al que vive y al que permanece para siempre. Si Jesús camina con nosotros de día y de noche, y su amor está sobre nosotros, y el mismo Jesús que caminó por todas las áreas de Jerusalén, por todas las áreas de Galilea, a los contornos de este mar y de todas aquellas ciudades que habían ahí, es el mismo Cristo de gloria que está en medio de nosotros. Ese es el mismo Cristo que predicamos desde la potente señal de Canal 27. Es el mismo Cristo que está llegando a tu casa, a tu hogar y a tu vida. Es el mismo, el que te está diciendo, tranquila, confía, estoy aquí. La vida está aquí. La sanidad está aquí. El que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas está aquí. Y no solo puede sanar tu enfermedad, no solo puede sanar esa lesión en tus pulmones, en tus músculos, en tus huesos, en tus articulaciones, en tu garganta, en tu hígado, en tu páncreas. Ahí donde está tu dolor, no solo tiene poder para sanarlo, pero tiene un poder más grande. Puede sanar tu alma y tu corazón. Puede sanar eso que provoca tu fortaleza, tu guianza y tu dirección en todo lo que haces. Él puede sanarlo, Él puede hacerlo, porque la gracia y el favor y la misericordia de Dios camina con Él. Qué importante es que tú y yo en esta mañana podamos preguntarnos, ¿qué es lo que detiene la gracia y el favor de Dios sobre mi vida? ¿Qué es lo que detiene este favor de Dios sobre mi familia? Y que tú puedas decir, mi familia y todos confiamos en un Dios poderoso, y tu amigo pueda decirle en esta mañana, Señor, voy a creer en ti, voy a depositar mi esperanza en ti, me voy a humillar delante de ti, voy a poner mi fe en ti, y con fortaleza vengo a ti, Señor, y con paz, con serenidad voy a esperar que esta gracia y este favor de Dios llegue a casa, llegue a mi familia, llegue a mi cuerpo, llegue a mi corazón. No solo puedes recibir la sanidad física, sino lo que es más importante, la sanidad de tu corazón, porque Él perdona tus pecados, tu maldad, todo ese lastre, todo eso que el pecado ha arrojado sobre tu vida y te ha llevado de fracaso en fracaso y de dolor en dolor. Este es tu día. Así que quiero orar, no solo por sanidad física, quiero orar por sanidad de tu alma. Dame esta oportunidad. Oremos. Señor Jesús, gracias damos. Con todo nuestro corazón nos humillamos delante de ti y ponemos, Señor, en tus manos de amor a cada uno de nuestros amados y queridos televidentes. Ponemos en tus manos de amor a toda esa multitud de socios honorarios, benditas hermanas y hermanos que hacen posible que esta señal siga llegando poderosamente a Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Señor, gracias por todos aquellos que aunque están allá en casita o en otro lugar viendo este programa, puedan ahora dominar todo su ser, inclinarse, humillarse delante de ti y recibir esa sanidad que están buscando, esa sanidad en ese dolor, esa sanidad en esa enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús estamos enviando esta palabra de sanidad, pero también enviamos la palabra que perdona el pecado, la palabra que perdona toda la maldad, que limpia el corazón de todo ser humano para darle vida nueva y vida abundante por el perdón que tú traes cuando nos humillamos y confesamos nuestra necesidad delante de ti y buscamos tu presencia y decimos, Señor, este día vengo para creer en ti, ese día vengo para confiar en ti, ese día vengo para poner todo lo que soy y todo lo que espero en tus manos. Solo tú puedes limpiar mi transido corazón, Señor. Solo tú puedes entender lo que pasa y puedes perdonarme y darme vida y vida en abundancia. Señor, sabemos que no solo traes sanidad, salud a nuestro cuerpo físicamente hablando, sino también traes sanidad espiritual, sanidad del alma y perdón de pecados para darnos vida y vida en abundancia.
Bendito sea aquel, Señor, que con fe ha creído en su sanidad, que con fe ha creído en el perdón de sus pecados, que con fe ha creído que su vida puede cambiar. En tu nombre damos gracias y en tu nombre lo agradecemos todo, Señor Jesús. Amén y amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.